Gracias, Pastor Omar. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Aprovechando que están de pie, vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 90. Si les parece bien, abrir ahí sus Biblias, Salmo 90. Vamos a dar lectura al verso 1, verso 2, y luego les voy a indicar al verso que pasamos. Salmo 90, verso 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vamos al verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Te doy gracias por este domingo especial y porque estamos en casa adorando tu nombre. Alabarte, Señor, es una bendición y es un privilegio nuestro. Me toca exponer el mensaje de tu palabra. Yo te necesito, por lo que te ruego en el nombre de Jesús que pongas tu gracia, tu presencia y la unción de tu Espíritu Santo en mi vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Iglesia, me da mucho gusto saludarles. Ver que tenemos casa llena, pues es una bendición. Posteriormente, pues ya hemos hecho una negociación con Plaza La Sierra para que nos estacionemos ahí en esta parte de este lado, que sus coches estén en la sombra y que usted se sienta a gusto, y los hermanos encargados del estacionamiento pues estarán ahí al pendiente cuidándolos, para que haya también más facilidad aquí en cuanto al estacionamiento. Me da mucho gusto saludarles después de algunas salidas y compromisos que tuve yo de trabajo. Ya terminé finalmente el proceso de las convenciones, y gracias al Señor porque Él nos ayudó en medio de todas las cosas, de algunos momentos no fáciles en algunas de las convenciones. Dios nos ayudó y estamos contentos y con el corazón limpio y sano para servir al Señor sobre todas las cosas. He leído el Salmo 90, y aunque está en una parte poética, porque el libro de los Salmos es uno de los libros poéticos, y aunque está pues en medio de la Biblia, no obstante, este Salmo 90 fue escrito por Moisés. Esa es la realidad. Es una oración de Moisés. Y si lo pudiéramos ubicar en años más o menos, pues Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los escribió más o menos entre el 1600, 1400 antes de Cristo. Así es de que el Salmo 90 pudo haber sido escrito más o menos en el 1500, 1400, o esta oración se hizo en ese tiempo. Pero es una oración en la que Moisés nos enseña algunas cosas muy importantes. Me llama la atención y voy a ponerle a este salmo la frase o el título: Él siempre tiene el control. Esa es la realidad que tenemos aquí en estos momentos, porque Dios tiene el control sobre todas las cosas. A veces parece que la maldad que hay en el mundo tiene todo dominado y tiene todo controlado. Grave si bien en su mente y en su corazón que el que tiene el control se llama Jehová de los ejércitos y está sentado en su trono. Aunque parezca que el mal tiene el control, no siempre es así. Entre toda la maldad y todo el mal, las personas malas que hay en este mundo, pues en alguna ocasión escuché a Fernanda, familiar, decir que somos más los buenos que los malos. Agrego 2 cosas: detrás de los buenos está Dios, detrás de los malos está Satanás y los demonios. O dentro de los buenos, en el corazón y en la mente, está Dios, y dentro de los malos está Satanás y los demonios. Por eso hacen tanta barbaridad o tanta barbarie y hacen tanto desastre. Pero grábese bien que dentro de todas las cosas Dios tiene el control de todo.
A Dios nadie le ha ganado una batalla, jamás. Él es el Todopoderoso, y estar entonces bajo su bendición, bajo su gracia, bajo su cobertura, es la mayor bendición que todos podemos tener, porque Él es el Todopoderoso. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Él siempre tiene el control. Punto número 1. Él es el refugio de generación en generación. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo eres Dios. Es una oración de Moisés. En esta declaración, tú nos has sido refugio. La palabra refugio equivale a una casa, equivale a un hogar, equivale a una residencia y equivale a una cobertura. Le da tranquilidad a una familia, sobre todo a la esposa y a los hijos, cuando la cabeza del hogar le pone una casa a la esposa y a los hijos. Esto es lo que está diciendo. A la esposa y a los hijos le da una tranquilidad enorme cuando la cabeza del hogar les pone una casa o les compra una casa. Aunque le esté pagando, les da una tranquilidad muy grande. Y en esta ocasión, en la oración, Moisés dice: siempre me has tenido un refugio, siempre me has tenido una casa, siempre me has tenido una residencia, siempre he estado protegido. Porque de eso habla, de un cuidado y de una protección. Vuelvo a mencionar que es una oración que está haciendo Moisés. Seguramente que Moisés tenía bien claro, de forma indeleble en su mente y de forma bien esculpida y bien grabada en su corazón, lo que mamá le había platicado, Jocabed. Jocabed le dijo a Moisés: mi hijo, tú naciste en los tiempos más difíciles y más precarios de la historia del pueblo de Dios, del pueblo judío. Sí, porque cuando nació Moisés, ni siquiera nació en Jerusalén, tampoco nació en Palestina, tampoco nació en Judea, nació en Egipto. Estaban como esclavos. Ciertamente cuando José los llevó, no eran esclavos, les dieron lugares de honor y de privilegio. Eran bien tratados, pero cuando fueron pasando los años y vinieron otros reyes, es decir, otros faraones, la situación cambió. Entonces, la situación cambió porque el pueblo de Israel se fue propagando grandemente. Tal vez eran como la raza azteca, que para tener hijos somos buenísimos. Se fue propagando grandemente. Entonces, cuando el faraón, que no supo ya nada de José o que no conocía la historia de José, él dijo en una forma muy clara: económicamente los hebreos no nos pueden hacer nada, no nos pueden conquistar, son nuestros esclavos. Estratégicamente o con un ejército, con guerra, tampoco nos pueden conquistar. No tienen ejército, siempre se mantienen trabajando a nuestras despensas y están bajo nuestra autoridad. Así es de que ni en la economía ni con un ejército nos pueden conquistar. Pero por la explosión demográfica tienen tantos hijos, se están multiplicando tan rápidamente que ahí sí nos van a conquistar. Entonces el faraón pensó en el plan A y pensó en el plan B. Dijo: tenemos que parar la procreación de varones en el pueblo hebreo, tenemos que controlar esto, tenemos que pararlo. Entonces llama a las jefas de las parteras, a Sifra y a Fúa, y cuando las llama les dice: quiero encargarles lo siguiente, y que lo cumplan al pie de la letra. Cuando vean que es un niño de las mujeres de las hebreas, déjenlo que se caiga, asfíxienlo, mátenlo, tienen que matarlo. Entonces era la orden: no queremos más hijos de los hebreos. La explosión demográfica está creciendo tanto que cuando menos alcancemos, no con la fuerza tal vez, no con un ejército, no con la economía, pero con la explosión demográfica nos van a conquistar, nos van a vencer y nosotros vamos a ser sus esclavos. Hay que entrar. De hecho, en la Biblia es la primera planificación o planeación familiar, porque son estrategias del hombre para tratar de controlar la natalidad o los bebés. La orden de Dios es: multiplíquense. Entonces, a las parteras les dio miedo, tuvieron temor de Dios. Cuando nosotros tenemos miedo hacia nuestros semejantes, pues es un miedo, porque tenemos miedo a la reacción, porque tenemos miedo al golpe. El hermano Alfonso de los Reyes decía: cuando tú le vayas a pegar a alguien, ve a quién le vas a pegar, ve dónde le vas a pegar y ve con qué le vas a pegar.
porque si no lo aterrizas bien, cuando se levante, agárrate, se va a desquitar y te va a surtir. Entonces, eso decía el hermano Alfonso de los Reyes. Entonces, aquí tenemos el acto bien claro de la palabra del Señor. Pero ese es miedo a la gente, es un pánico, es algo terrible. Pero cuando hablamos del temor a Dios, es respeto. Dice que a Cifra y a Fua les dio miedo delante del Señor. Dijeron: le tenemos respeto al caballero que está ahí en el cielo, al Todopoderoso le tenemos respeto y no vamos a actuar y no vamos a hacer nada. Así es de que seguían haciendo niños de los hebreos. Plan B. Entonces ordenó a todos el pueblo de los egipcios que cuando vieran un niño de los israelitas, Éxodo capítulo 1, el verso 22, quiero que vea lo que dice la Biblia. Ahí aparece en sus pantallas. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca de toda hija, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservarle la vida. Los niños no quiero que vivan, a todos. El río Nilo es parte de Egipto, estaba infestado por cocodrilos. Échenlos al río. Pero si no fuera eso también, pues un bebé se va a ahogar. Todo varoncito, échenlo al río. Y la mamá de Moisés le platicó: fíjate que tú naciste en esos días, cuando ya Israel tenía la orden que todo varoncito lo echaran al río. Y le dijo: mijo, cuando tú naciste, la muerte se asomaba todos los días a nuestra casa. Todo el pueblo tenía derecho de accesar a las casas de los hebreos a ver si había un varoncito. De hecho, Jocabed lo pudo esconder 3 meses en la casa. Yo no sé cómo lo hizo. El asunto es que en los momentos difíciles, y Él tiene el control de toda circunstancia, y Él siempre nos va a cuidar y a guardar. Cuando parezca que todo está perdido, el que tiene la última palabra está sentado en el trono y es el Todopoderoso. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Ella se lo platicó. Le platicó: cuando tú naciste, la muerte se asomaba todos los días a nuestra casa. Era la instrucción: cualquier hijo varoncito, tómelo y vayan, arrójenlo al río Nilo, que se lo coman los cocodrilos o que se ahogue. Y en esos días nació. Pero cuando el niño iba creciendo, ustedes saben que cuando nace un niño es el que tiene el control en la casa, es el que manda. Porque cuando algo le pasa y hace que haya hecho sus necesidades fisiológicas, el niño empieza a llorar y mueve a papá y a mamá de donde estén. Si tiene hambre, mueve a papá y a mamá de donde estén. Y ustedes saben que a los niños cada 3 horas les da hambre y despiertan, y la forma de decir tengo hambre pues es el llanto. Así es de que yo no sé cómo lo hizo, pero ya era imposible a los 3 meses. Así es de que dijo: pues mi plan B precisamente es a donde lo van a arrojar. Yo voy a mandarlo allá, pero lo voy a mandar en una canastilla. Hasta la fecha, todos los que tienen bebés van a comprar las cosas de bebés y se dan cuenta que ahí hay unas cunitas o algo que se nombra Moisés. Desde aquel tiempo, para que vea cómo Dios marca la historia y Dios tiene el control de todas las cosas. Querido hermano, yo no sé por qué estás pasando, pero el Dios a quien tú y yo servimos es el que tiene la última palabra y tiene el control de todas las cosas. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Manda a Miriam o a María que lo cuide. Le digo que Jocabed le está testificando a Moisés, porque lo entregó ya cuando había crecido. Manda que lo cuide. Y curiosamente, la hija del faraón y todas sus doncellas decidieron ir a un día de campo. Así le nombramos, en otras partes le nombran excursión. Y decidieron ir al río Nilo. Y no es coincidencia. Dios no trabaja con las coincidencias. Dios trabaja con las casualidades. Él es bien puntual y bien preciso. Mire, pudo haber ido a cualquier parte del Nilo, pero escogieron exactamente la parte de los juncos donde estaba escondido Moisés. Y escucharon que un niño oraba y fueron y lo descubrieron. Entonces María, cuando ve, sale corriendo hacia la hija del faraón y le dice:
¿quieres que te busque una nodriza y te lo cuide? Una nodriza es una mujer que tiene un bebé y que está amamantando. Le está diciendo, ¿quieres que busque a una mamá que esté criando a una hija para que ella te lo cuide y le siga dando también pecho, que lo siga criando? Dice, sí, ve y dile que yo le voy a pagar. ¿Usted ha visto alguna ocasión que a alguna mamá le paguen porque amamante su bebé? Pues este es un fenómeno. La orden era mátalos. Y le dice, fíjate que a mí me pagaron por criarte y por educarte. Porque así es Dios. En los momentos más complejos y más difíciles, Él tiene el control. Pero no solamente tiene el control, tiene una bendición especial para sacar a su pueblo adelante. Entonces Moisés, cuando ora al Señor, dice, yo me doy cuenta que desde que yo era chico, Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Él nos cuida. Aun cuando somos niños indefensos, Él nos cuida y nos guarda. Así que cuando Moisés crece, se educa en las mejores universidades de Egipto, porque en ese tiempo que Moisés está en Egipto, Egipto va a la vanguardia, tiene las mejores universidades, es educado en Egipto. Y esto fue interesante. Cuando Moisés ve que un egipcio le está pegando a uno de sus compatriotas, interviene. Y usted sabe que cuando hay un pleito, cuando alguien cuando alguien interviene para meter la paz, a veces le tocan también los guamazos, le tocan también los golpes. ¿Tú qué te metes? Y pues se pusieron bravos. Entonces yo no sé cómo estuvo que Moisés le dio un golpe, no sé si mal dado, no sé si bien intencionado, si mal intencionado, pero se lo descontó, lo mató. Entonces al día siguiente ve que dos de sus compatriotas están peleando. Y interviene ¿por qué se pelean? Sepárense, no está bien. Son familia, somos del mismo pueblo. Entonces uno de ellos le dice, ¿me quieres matar como el egipcio? Cuando Moisés se dio cuenta, sale huyendo. Y es que a veces nosotros en los planes de Dios actuamos de una manera independiente a Dios. Utilizamos la forma, el método y estamos fuera del tiempo de Dios. No era ese el método en el que Dios iba a usar a Moisés. Porque la mamá le platicó a Moisés en su momento, le dijo, yo te protegí, Dios me ayudó a protegerte en casa y Dios me ayudó a protegerte en el Nilo. Y finalmente me pagaron para que te educara y te criara, porque me di cuenta que Dios tiene un propósito para tu vida. Igualmente les digo en esta ocasión, todos los que hemos venido en este mundo, Dios tiene un propósito para nuestras vidas y a través de nosotros un propósito para otras gentes y ser de bendición. Si tú y yo ya conocemos a Dios, hay un propósito de Dios que debemos cumplir con los que no conocen a Dios. Hay mucha necesidad en el mundo, los corazones están vacíos y necesitan escuchar una palabra de esperanza y una palabra de salvación. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Cómo no? Cuando Moisés crece, él tiene la experiencia viva. Cuando lo llama para que saque al pueblo de la esclavitud, es porque el pueblo ya no toleraba la situación, los explotaban. Al máximo, los trataban mal. Y el pueblo de Dios dice que clamó al Señor y Dios los escuchó. Entonces fue cuando, si usted me permite, vea cómo Dios tiene las piezas del rompecabezas en sus manos. El pueblo está en Egipto, están siendo humillados, vejados, explotados, maltratados, les pagan mal. Entonces, ellos claman a Dios. Moisés está en el desierto, cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Dios escucha la oración en Egipto desde el cielo, entonces va a donde está Moisés y le da una revelación, la zarza ardiendo en llamas y no se apagaba. Una zarza es una especie de hierba que hay en el oriente seca, que levanta una llamarada y se extingue, se acabó. No se extinguía la llama, pero como Moisés era un hombre práctico, no era un hombre místico, dijo, voy a ver por qué causa la zarza no se extingue, por qué no se acaba. Y cuando va, hay una voz que sale. Yo no sé si sale del cielo, no sé si sale de la zarza ardiendo,
Pero le dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias, quítate el calzado que tú traes en tus pies, porque la tierra que tú pisas santa es. El que está sentado en el trono sabe los nombres de todos nosotros. Y eso significa que nos conoce a todos nosotros. Nosotros mismos entre nosotros no nos conocemos. A veces tenemos distintos roles de comportamiento, 3 a 4 roles de comportamiento. Todos, nosotros mismos no nos conocemos entre nosotros. Ni nuestros papás nos conocieron tal y como éramos. Ni nosotros como papás conocemos tal vez a nuestros hijos tal y como son. Pero el que está sentado en el trono conoce tu nombre, pero aparte de conocer tu nombre, nos conoce tal y como somos. Conoce todo, nuestro exterior, y conoce también lo interior. Lo que pasa en nuestro pensamiento y lo que hay en nuestro corazón. Aún no sale la palabra de nuestra boca y ya Dios sabe lo que vamos a decir, porque ese es el Dios a que usted y yo servimos. Un Dios que conoce todas las cosas. Por eso, en el desierto, si usted se fija, Egipto, el desierto, Dios en el cielo le manda la revelación. Necesito que te alistes, se acabó tu tiempo en el desierto, hay que ir a Egipto para que saques al pueblo de Israel. Impresionante, porque Moisés llega. Si queremos leer a un hombre de poder o revisar a un hombre de poder, hay que leer a Moisés. Es impresionante. 10 plagas, que son 10 milagros. Un milagro es algo que pasa a las leyes de la naturaleza. Hay tinieblas, hay piojos, hay ranas, hay sarpullido, hay oscuridad, pero solo pasaba en el pueblo hebreo. Solo pasaba en el pueblo de Egipto. En el pueblo hebreo no pasaba, porque así es Dios. Cuando viene la muerte de los primogénitos, última plaga o el último milagro con el que Dios iba a dominar al faraón, la muerte de los primogénitos, se muere la muerte de todos los primogénitos de Egipto, del pueblo de Israel, y uno solo, porque les dijo: sacrifiquen el cordero, preparen la Pascua, comen lo que preparan la Pascua, y de la sangre del cordero pónganle en el dintel de las puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte se pase y se vaya de paso, para que no llegue a sus hogares. Así es de que, y lo más importante es lo que dice Moisés: tú nos has sido refugio de generación en generación. En el desierto se dio cuenta Moisés que cuando llegan al Mar Rojo con la vara, el mar se divide. Cuando terminan al otro lado, dice: ciérralo, y se cierra, y ahí se acabó el ejército de Faraón, con carros y con todo lo que llevaban. Y fue impresionante ese milagro. Pero luego, en el desierto nunca les faltó el agua, nunca les faltó el pan, el maná. En algunas de los pasajes de las Escrituras, en los Salmos dice pan de príncipes. Nunca faltó el alimento. Pero algo más impresionante: la ropa no se les acabó por 40 años y el calzado tampoco. Y no voy a pensar que tenían varios pares como tienen ahora muchos de ustedes, o como tienen los muchachos, 4, 5, 6. Las damas les gustan mucho los zapatos, hasta 10 pares de zapatos. Lo más seguro es que era un solo par y no se les acabó, y la ropa no se les desgastó por 40 años. Por eso Moisés, cuando se presenta a Dios, dice: tú nos has sido refugio de generación en generación. Jehová, el único Dios verdadero, al Dios que servía a Moisés, es el mismo Dios al que servimos tú y yo. Sigue siendo poderoso, sigue siendo atento, sigue teniendo cuidado de nosotros. Él tiene el control de todas las cosas. Te vuelvo a repetir esto: aunque parezca que en este mundo los malos, los malvados, los malditones se salen con la suya, y te vuelvo a decir, dentro de o detrás de los malvados, los malditones, está Satanás y los demonios. Aunque parezca que se salgan con la suya, jamás de los jamases Dios los deja que lleguen solo hasta donde Él quiere. El que tiene el control de las cosas está sentado en su trono. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Por eso, cuando se presenta Moisés a Dios, dice: tengo que reconocer y alabarte, porque tú has sido nuestro protector. Tú has siempre provisto de un hogar, de un refugio, de una casa, para estar tranquilos delante de tu presencia. Hoy, en México,
nosotros estamos, y en todo el mundo, más o menos estamos relacionados por lo menos con 5 generaciones. Estamos ahí entrelazados, inmersos. Y quiero mencionarle, en todas las generaciones Dios ha tenido un acto de atención y un acto de cuidado para entender nuestro comportamiento y el de otras personas o el de otras generaciones. Es apremiante estudiar las características que presentan las diferentes generaciones a través del tiempo. El término generación se aplica a las personas cuya edad es equivalente o que más o menos nacieron en el mismo tiempo, que vivieron en la misma época o en un mismo momento histórico. Por ello representan características de personalidades similares, comparten el mismo estilo de música, comparten las mismas creencias, los mismos valores morales y los mismos rasgos conductuales. Si usted se fija aquí en nuestra congregación, pues somos muy heterogéneos. Si les pongo un mariachi, le aseguro que a la gente mayor va a decir cuando salgan: pastor, qué culto tan bonito tuvimos. Está relacionado con ese estilo de la generación a la que pertenecen. A otros, si les ponemos rock, van a decir: pastor, ahora sí se la llevó con este culto, qué culto tan bonito. Pues estamos hablando de los silenials o postmillennials, o estamos hablando de los millennials o de la generación X. De ellos estamos hablando, porque el género o el estilo musical que nos gusta a cada uno es diferente. Entonces, para entender a las generaciones hay que estudiar un poquito con ellos, pero con todas las generaciones Dios ha estado. Yo soy descendiente de la generación S. Se les nombra sometidos o tradicionales. El sometimiento a los esquemas de la generación tradicional en la que fuimos educados por nuestros padres era rígido. Y fíjese en lo que estaba fundamentado en prejuicios, supersticiones, tabúes y dogmas de fe. Así estaba fundamentado el de nuestros padres. Quiero mencionar también que las instituciones más fuertes en las que fueron a educar nuestros padres fue la familia, la escuela y la iglesia. Por cierto, no la iglesia de Cristo, la iglesia tradicional. Entonces, esto es bien interesante y muy importante. Es serio lo que tenemos aquí. Fíjese que la mujer estaba muy devaluada en esa generación. Demasiado devaluada. El hombre estaba sobrevaluado. ¿Usted ha escuchado la palabra macho? Pues de ahí viene, de esas generaciones. Eran fríos, eran rígidos. La autoridad, la frialdad, el golpe, la disciplina siempre estaba delante de esa generación. Las mujeres eran sobajadas, eran oprimidas, eran maltratadas y aguantaban lo que fuera. De hecho, una de las características buenas de esa generación es que no había divorcios, porque las mujeres fueron educadas para estar sometidas, para ser explotadas, para ser maltratadas. Así fue en esas generaciones. Pero bendito evangelio que llegó a México, y esas mujeres encontraron su descanso y su realización cuando vinieron a Cristo Jesús. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Así es de que esa fue una de las generaciones. Después de ellos tenemos la generación de los baby boomers, significa niños explosivos, más o menos del año 1946 al 1961. Por supuesto que esta generación estuvo inmersa en un dilema: el ser o no ser, ser igual que los papás y ser diferente que los papás, por la forma en que fueron tratados. Fíjese que la generación S eran inexpresivos. Sus valores eran indiscutibles. Los valores que tenían ellos, las leyes o los dogmas que tenían ellos eran indiscutibles. Esa es una gran realidad. Eran incuestionables y eran indiscutibles. Entonces, esa generación de los sometidos o los tradicionales que fueron nuestros padres fueron inexpresivos, con sus excepciones. Los que están aquí, que somos descendientes de la generación de los sometidos, nos hemos dado cuenta que pocas veces nos dijeron que nos amaban. En el caso de los hombres y hacia los hijos o hacia los hijos varones, nunca les dieron un beso.
tenían otros conceptos. Sin embargo, Dios fue nuestro refugio, de manera que la generación de los baby boomers crecimos en ese nivel de el ser o no ser igual como nuestros papás, pero ser diferente que nuestros papás, porque nos dimos cuenta que eso era negativo. Los baby boomers son la generación del rock and roll. Adoptaron el género musical no como una tendencia, sino como una revolución social o cultural, como un medio de protesta. Así lo adoptaron, rechazando los esquemas entonces tradicionales en los que fueron educados por sus papás. Se rebelaron contra ellos por estar fincados en prejuicios, supersticiones, tabúes y dogmas de fe incuestionables. Así era. Yo recuerdo que cuando mi papá me llevó a la escuela, yo era un niño, y le dijo al profesor: si se porta mal, váyale la mano. Ya no solo era mi papá el que me pegaba, ahora le dieron la autorización al maestro para que me corrigiera. Por eso, ser como nuestros papás, pero ser diferentes, ese era el dilema, porque ya nos dimos cuenta que el mundo empezó a cambiar, y de una manera muy concreta. En esta generación, las mujeres comenzaron a ganar terreno en la igualdad de los derechos, empezaron a salir de sus casas para prepararse profesionalmente y académicamente en la generación de los baby boomers. Antes no. Algunos de los que están aquí se dieron cuenta que papá sabía leer, tal vez mamá tal vez no sabía leer ni escribir. Esa fue la generación. Pero vuelvo a repetirte, bendita palabra de Dios, bendito evangelio que llegó a México, y a esas mujeres maltratadas, explotadas, ninguneadas, que nunca les dijeron que las amaban. Llegó el evangelio, y el evangelio las alcanzó. Cristo Jesús las salvó y les llenó de felicidad. Así es de que el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Llevamos 2 generaciones. La S, que está más o menos estipulado en la fecha del 1917 al 1946. Baby boomers, 1946 al 1961. Y llegamos a la generación X, los nacidos entre 1962 al 1980. A los X se les dice la incógnita universal. Una cualidad desconocida, todavía en prueba, lo que no tiene resolución, el tesoro perdido, cualquier cosa. Viven un estilo de vida en la que todo es posible y todo es permitido, en la que los términos bueno o malo son intercambiables, verdad o mentira son intercambiables. Las fronteras entre la verdad y ilusión no es clara entre los generación X, entre algunos de ellos solamente, porque hay sus excepciones, digo que están bien ubicados, o de la generación X, miembros de ellos que están bien ubicados. Los X son menos leales. Si la lealtad se define como quedarse en la empresa, en la casa o en la iglesia, donde se convirtieron en las buenas y en las malas, la generación X no pasa la prueba. Ellos dependen más de su capacidad, de sus habilidades y de su conocimiento o de su carrera, que de estarse en las buenas y en las malas en su empresa. No obstante, Dios ama a la generación X. Esta es la primera generación en la cual tanto hombres como mujeres no les interesa tener a un hombre como jefe o a una mujer como jefe. Y aquí las cosas cambiaron totalmente en la generación X. De hecho, te quiero mencionar que de la generación X, por lo menos el 30% de los que eran generación X, ahora en pandemia, se cambiaron de su iglesia. Ya no están en su misma iglesia. Porque la lealtad de quedarse en las buenas o en las malas, en la misma empresa, en el mismo hogar o en la misma iglesia, para ellos no es la prioridad. Ellos confían en hacer cambios. Ellos no tienen problema con los cambios. Te menciono que entre esta generación,
Los términos bueno y malo son intercambiables. Verdad o mentira son intercambiables. Por eso es que se cambiaron. No están en su misma congregación. Desde antes, los pastores ya lo hemos visto. De los que eran de la generación X, que empezaron a crecer en la iglesia porque eran de una familia cristiana y empezaron a aprender a tocar en el templo, reventando cuerdas, tal vez rompiendo los cueros de la batería, y empezaron. Y no se quedaron. Algunos por cambios propios que tuvieron que hacer, por trabajo, por la escuela, por otras cosas, pero otros simple y sencillamente porque vieron que había otro templo que tenía mejores características, mejor santuario, mejores instrumentos. La gente se cambió y se fueron a otros templos. De la generación X pasó eso. Los términos intercambiables entre bueno y malo, entre verdad o mentira, son intercambiables. El término de quedarse en las buenas o en las malas, en la empresa, en la casa, en el trabajo, en la iglesia donde están, no es la prioridad. Si la lealtad entonces se mide de quedarse en un lugar en las buenas y en las malas, los X no pasan la prueba. De hecho, entre ellos, alguna de las características es que no había mucha gratitud. De hace un tiempo para acá, se empezó a hablar mucho de los valores y se empezó a hablar de la gratitud. De la generación X, era raro a lo mejor que los hijos le dijeran a papá o a mamá cuando preparaba una buena comida, gracias. O papá porque le estaba lamentando, gracias. Era algo característico. Creían que era la obligación, que ellos no pidieron venir a este mundo. Y que era la obligación de papá y de mamá educarlos. Pero ahí en la generación X, Dios ha levantado buenos creyentes, hay sus excepciones, buenos predicadores, buenos ministros de alabanza, y que se quedan con el pastor, se quedan en la iglesia en las buenas y en las malas, porque hay sus excepciones. Pero lo importante es que a los que se quedan o no se quedan, Dios sigue siendo el Dios protector y Dios tiene un refugio en cada lugar. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Esta es la gran verdad. Llevamos 3 generaciones. Llegamos a los millennials, los nacidos más o menos en el 1980 al 2000, más o menos es una fecha. El siglo XXI comenzó con un hecho insólito, sin precedentes en la historia mundial. Por primera vez la humanidad cuenta con más de 800 millones de adolescentes entre sus habitantes. De hecho, los líderes políticos, los sociólogos y los antropólogos que estudian a esta generación tienen bien claro que los millennials tienen el control de muchas cosas. El presidente de la República y los políticos que están ahorita en boga por entrar en sus campañas saben que para el 2024 México va a tener 44 millones de millennials y son los que van a decidir la votación. Así de sencillo. Pero gracias a Dios que en las iglesias hay millennials que aman y sirven al Señor, que son profesionistas porque sus papás les ayudaron. Hoy todos tienen su carrera, y más que su carrera, tienen maestrías. Algunos tienen hasta algún doctorado. Pero sobre todas las cosas, lo más importante de ellos es que aman al Señor, que saben que Él tiene un refugio y que saben que lo más importante en esta vida es Dios, y que fuera de Dios todo lo demás que venga es un plus del Señor y que es secundario de alguna manera. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús para siempre. Así es de que muy interesante para los millennials que ya tienen su credencial y que les toca votar en el 24, la recomendación es: fíjense en el candidato. Yo respeto que seamos de diferentes partidos, fíjense en el candidato, en las características, pero también les hago la aclaración: nos podemos equivocar, como se equivocaron muchos en este sexenio, porque muchos se equivocaron, incluso de los intelectuales, incluso de los que conocen el vaivén de la política, se equivocaron y ellos dicen: me equivoqué. Nos podemos equivocar, pero fíjense en el candidato, las características que tiene. Pero
para los millennials, para la generación X, para los baby boomers, y todavía si tenemos aquí en esta ocasión de la generación S. La mejor manera de que Dios nos guíe para que se elija un candidato es pedirle a Dios: pon el presidente de la república que tú necesites. Es hacerlo en oración. Le vuelvo a decir, Él tiene el control. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Llevémonos de tarea que hay que estar orando por las próximas elecciones en el 2024 y decirle a Dios: pon el presidente que necesitamos en México, un presidente que sea de bendición, un presidente que bendiga a México. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Así es de que esto es bien, bien interesante. Se dice que los millennials son la generación que se les considera como marquistas. Antes a los hijos se nos daba cualquier prenda, de la marca que fuera. Hoy no, quieren de las marcas que están en boga, y no están baratas, están caras. Y aquí tenemos algunos papás que tienen a sus hijos y se dan cuenta que quiere los tenis de marca, y hasta le dice la marca de los cuales los quiere. Entonces esto es bien interesante. Luego tenemos la generación de los Z, Centennials o Postmillennials, se les nombra a estos. Ellos son personas que nacieron en el conocimiento digital, un teléfono inteligente, las tablets. Ellos pasan varias horas, dependiendo del teléfono, de su tablet, de 6 a 10 horas prendidos ahí en ello. Se considera que ellos entonces son muy apropiados para estudiar, son autodidactas en algún sentido, porque tienen su propia manera de investigar las cosas a través de un teléfono celular inteligente o a través de una tablet. Son autodidactas en alguna manera y tienen ventaja que nosotros, los más viejitos, no tenemos. De hecho, nosotros batallamos un poco para manejar todas las cualidades que tiene una computadora, una tableta o un celular. Tenemos problemas. Ustedes manejan todo, y yo sé que papá y mamá vamos a ellos: a ver, ayúdame aquí, ya se me atoró, ya me pasó esto. Entonces, porque ellos tienen todas esas características. Papás, pero como Dios es refugio de generación en generación, les hago la pregunta: si tú tienes hijos que son de la generación Z, postmillennials, y que se pasan 10 horas pegados en el celular o en la computadora, y a veces hasta los viejitos ya nos contagian, nos pasamos muchas horas. Yo te pregunto, ¿es correcto? Cuando el servicio aquí se extiende, los millennials y los zillennials, qué bueno que están allá con los pastores, con Manuel y con Paulina. Están desesperados y dicen: ¿a qué hora se acabará este viejito de predicar? Ya se quieren ir. Pero en el celular 10 horas se les hace poco. Entonces a los papás tenemos que ayudarlos sin imponérselos, porque si se los impones es un pleito segurito. Hay que negociar con ellos. Oye, hay que controlar esto, hay que educar esto, hay que moderar esto. No es correcto que pases tantas horas ahí. Entonces esto es muy importante. Pero el Dios a quien servimos, al final a todas las generaciones nos ama, y tiene un refugio, tiene un hogar y tiene una protección para todos. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Ese es el Dios a quien servimos. Te tengo que mencionar lo siguiente: con todas las fortalezas que tiene cada generación y con todas las debilidades que tiene cada generación, Dios nos acepta y Dios nos ama. Porque hay algo que está en el corazón de Dios, se llama amor. La esencia del corazón de Dios es el amor. Hay algo que Dios dispone a favor de las criaturas, se llama gracia. Gracia es un acto que yo concedo a alguien sin esperar nada a cambio, sin esperar que me lo pague, aunque no se lo merezca. Bueno, voy a hacer este acto de gracia. Así igualito te lo ilustro con lo siguiente: cuando tú vas caminando por la calle y ves a un hombre necesitado, que no se ha bañado,
que está ahí y que depende de la ayuda que le das, y tú haces como que te vas de paso, pero como ya lo aprendiste en Dios y sabes de la gracia de Dios, y haces como que te vas de paso y solo traes 100 pesos, y cuando te vas de paso, algo en tu mente y en tu alma y en tu conciencia te dice: regrésate y dale los 100 pesos. Y no te pelees con Dios y no te pelees con tu razonamiento. Es Dios quien está tratando contigo. Te regresas y se los das. Cuando se los das a esa persona, se quiebra, se le salen las lágrimas, y tú te vas con una satisfacción grandísima. Tú sabes que esos 100 pesos no te los va a pagar. Igualito Dios dice: la esencia de mi persona y la esencia del cielo es el amor y la gracia, donde yo dispenso actos, lo que la gente necesita, aunque no se lo merezcan, aunque no me los van a pagar. Es un acto que yo le doy a la gente porque los amo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Yo estoy por terminar. Quiero invitar al grupo de alabanza que venga a este lugar. El mejor lugar para descansar siempre va a ser el refugio que Dios tiene para tu vida, la casa que Dios tiene para tu vida. Siempre va a ser el mejor lugar para descansar. Cuando estés pasando por algún momento muy difícil, aunque tu mente razone que Dios no te ama, porque te está pasando algo fatal, algo catastrófico, algo terrible, que ves que ya todo se acabó y que no tiene solución, y aunque no sientas que Dios está contigo, y aunque veas que Dios no está contigo, en ese momento levanta tu rostro al cielo y dile: siento que todo se terminó, siento que esto ya no tiene sentido, veo que esto no tiene solución, pero permíteme voltear mi rostro y elevar mis ojos hacia ti, hacia el cielo, y pedirte que me ayudes. Estoy derrumbado, estoy adolorido, estoy a punto del colapso, estoy a punto de hacer actos o cosas indebidas. Porque en los momentos difíciles y complejos, lo primero que viene es por la mente: ya nada vale la pena, ya no sirves para nada, quítate la vida. Esa voz no es de Dios. Esa voz es por el derrotismo en el que estás pasando. Ese pensamiento no es tuyo, es del diablo. Y hay que reprenderlo, así como me escuchas, así con tu voz. Dile: te reprendo, Satanás. Jamás haré eso, porque todavía no he acudido al trono de la gracia, y todavía no he volteado mis ojos al cielo a pedirle que Él intervenga y me ayude. En los momentos más difíciles y más complejos, nunca se te olvide voltear tu rostro y tus ojos al cielo y decirle: siento que esto no tiene solución, pero también tengo claro que tú eres el que tienes la última palabra y que tú eres todopoderoso. ¿Querrás ayudarme en estos momentos? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Él siempre tiene el control de todo lo que te pasa. Aunque pienses que ya no, aunque pienses que te dejó, aunque no entiendas por qué estás pasando por eso, tal vez hasta te da coraje con Dios, voltea tus ojos al cielo y dile: si puedes ayudarme en algo, ayúdame. Perdóname porque estoy pensando que tú no estás conmigo, y perdóname porque hasta siento coraje contigo, pero si puedes hacer algo, interven y ayúdame. ¿Quieren estar de pie en esta hora? Hermanos, Dios nos ama. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Por lo que estés pasando, Dios nos ama. Él es grande, Él es poderoso. En las aguas donde esté mi pasar. Gracias, Jesús. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Al tropezar en mi caminar, me levantaré y persistiré. Miro al frente y no volveré nunca. Gracias, Jesús. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas.
¿Alguien ha estado pasando este año por algún momento difícil? Escasez de trabajo. Tus finanzas han sido trastocadas. ¿Alguien ha estado pasando por algún momento difícil? Perdiste la salud. Estás en un proceso de recuperar tu salud. Estás enfermo. ¿Alguien está pasando problemas en el hogar, con sus hijos, o de alguna otra índole con alguna persona que no esté en tu casa? Quiero invitarlos que vengan a este lugar al altar. Vengan a este lugar al altar. Acérquense. Si el médico te dice estás enfermo, si se te acabó el trabajo y empezaron las presiones económicas, si tienes problema en familia, si tienes problema con otra persona, ¿quieres venir? Señor, tú tienes un refugio siempre para la familia, para cada uno de tus hijos, y tú tienes la fortaleza y tú tienes el consuelo para cada uno de ellos. Señor, bendecido seas. Ábrele tu corazón a Dios. Dile cuál es tu problema. ¿Estás enfermo? Dile, estoy enfermo, aquí estoy. Si tienes problemas, dile, tengo problemas. Me metí en problemas, Señor. No me dejes solo, no me dejes solo, ayúdame. Él te ama. Tú eres refugio de generación en generación. Tú tienes un hogar. Tú tienes, Señor, una fortaleza, un lugar de descanso, un lugar de protección.